Alejándonos de la imagen más clásica y estereotípica, tanto de la paleontología como de la arqueología, donde nuestras disciplinas parecen únicamente reducirse a recoger fósiles o artefactos en una excavación, clasificarlos y exhibirlos en un museo, la realidad de la investigación actual es mucho más compleja. La cantidad de detalles sobre la vida en el pasado que estamos llegando a averiguar hoy en día, en muchos casos hubiera resultado muy difícil de imaginar en el pasado, hace apenas unas décadas. Todo esto es posible gracias a que la ciencia cada día es más interdisciplinar y transdisciplinar, lo que ha llevado a un auge de los estudios en paleobiología. Y de eso vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Gascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de un tema con el que yo me siento muy a gusto, ya que es básicamente una disciplina, una subdisciplina, una especialidad a la que yo me llevo dedicando desde que empecé mis primeros pasitos en el mundo de la investigación. Y es que si pensamos en las disciplinas de la arqueología y de la paleontología, nos solemos imaginar a los profesionales de estas disciplinas excavando en el campo, recuperando fósiles en nuestro caso, o artefactos o ruinas en el caso de los arqueólogos, catalogándolos, restaurándolos y exhibiéndolos después en los museos. Sin embargo, estaréis de acuerdo conmigo en que si nos asomamos a las noticias, a la conversación actual y a los últimos hallazgos que han sido publicados en revistas científicas y que han despertado el interés de todo el mundo, gran parte del interés despertado en los últimos años por los organismos del pasado va mucho más allá de simplemente su etiqueta, su clasificación o si se trata de una especie u otra. Incluso en el caso de las especies nuevas, el interés va mucho más allá. La reconstrucción de su aspecto en vida, la obtención de información acerca de su posible comportamiento, cómo podía funcionar su cerebro si eran más o menos inteligentes o cómo funcionaban sus sentidos, son algunos de los temas que más interés despiertan cuando hablamos de la vida del pasado. En definitiva, genera mucho interés y estamos obteniendo muchos datos acerca de la biología de los organismos extintos. Y para hablar de ello, tenemos que hablar de todos estos estudios que solemos englobar bajo el paraguas de la paleobiología. Lo interesante es que, aunque hoy en día nos hacemos eco de noticias en las que se obtiene información acerca de la biología de animales extintos, utilizando técnicas muy punteras o metodologías que vienen de disciplinas muy diferentes, y puede parecernos que es algo terriblemente moderno, lo cierto es que muchos de esos enfoques, el enfoque mismo paleobiológico, lleva desarrollándose prácticamente desde los inicios de la paleontología como ciencia. De hecho, este enfoque fue fundamental para incluso llegar a determinar el origen mismo de los fósiles y para que, por lo tanto, la paleontología naciera como ciencia. Este enfoque sirvió para sentar las bases de nuestra disciplina en una época en la que todavía ni siquiera teníamos muy claro cómo se formaban los fósiles, cuál era su origen. Uno de los primeros grandes hitos en este sentido aparece ya en el siglo XVII y vamos a hablar con ello de una figura de la que ya hemos hablado más de una vez. De hecho, os animo a que si os interesa esta figura, busquéis más en el canal, porque hemos hablado muchas veces de esta persona. Tenemos que hablar de Niels Stensen o Nicolas Steno. Esta historia puede que os suene. Tradicionalmente se habían encontrado unos fósiles, unos objetos misteriosos, unos objetos que recibían el nombre de glossopetre, que viene a significar literalmente lenguas de piedra, y había interpretaciones muy diversas sobre su origen. De hecho, una de estas interpretaciones decía que eran lenguas de dragones. Algunos pensaban que se formaban en las rocas, de manera espontánea. Otros les atribuían incluso propiedades mágicas. Pero Steno, que era un naturalista y que ya tenía en su cabeza una manera de pensar que nos acercaba a lo que posteriormente conoceríamos como el método científico, se puso en modo anatomista y ya que tuvo acceso a estudiar un tiburón que había sido capturado cerca de Livorno, comparó los dientes de este tiburón con estos extraños objetos llamados glossopetre. Y entonces llegó a una conclusión revolucionaria. Eran tan idénticos en estructura, en forma, en texturas, estos glossopetre y los dientes de un tiburón actual recientemente pescado, que llegó a la conclusión de que estos glossopetre debían ser necesariamente, en origen, dientes de tiburón. Puede parecernos una conclusión terriblemente evidente hoy en día, y ya os digo yo que no, que muchas veces me enfrento a que desde fuera de nuestra disciplina se ve con mucha curiosidad y con cierto escepticismo que algunos fósiles
sean realmente restos de animales del pasado. Tenemos que acercarnos bien al fósil y ver exactamente la textura, el material, las propiedades, para darnos cuenta que estamos ante la misma estructura, algo que ya hizo Steno en el siglo XVII. Y llegó a la conclusión de que esos objetos eran partes del cuerpo de organismos reales que habían vivido en el pasado. Y esto, claro, abrió la puerta a algo completamente nuevo, una nueva interpretación de los fósiles. Desde este momento, si estos objetos, estos fósiles, habían formado parte del cuerpo de seres vivos del pasado, también podían ser usados estos fósiles para intentar comprender qué clase de animales o seres vivos eran, incluso cómo podían funcionar, cómo eran, cómo crecían, cómo se comportaban, cómo se relacionaban con su medio. De manera que, en cierto modo, allí podemos considerar que empiezan las bases de la paleobiología, cuando la propia paleontología aún estaba naciendo, siendo esta la primera vez que se usa de algún modo la biología de los animales actuales para tratar de solucionar un problema o contestar una pregunta que se plantea desde el registro fósil. El desarrollo del microscopio empezó a desarrollar la forma en la que se estudiaba la naturaleza, incluso la forma en la que se estudiaban los organismos vivos. Investigadores como el propio Antoine van Leeuwenhoek empezaron a describir cómo estas estructuras microscópicas formaban parte de los seres vivos, de manera que no fue raro que al poco tiempo algunos de estos naturalistas colocaran bajo el microscopio algunos de los fósiles. Entre ellos destacó Robert Hooke, uno de los primeros naturalistas en explotar de manera sistemática el potencial científico de estos microscopios. Hooke estudió multitud de estructuras biológicas, llegando a observarlas con un nivel de detalle que era totalmente nuevo por entonces, y publicó en 1665 su célebre obra Micrografía. Pues bien, entre aquellos estudios que publicó en este manual, destaca un caso del registro fósil, y es que Hooke observó al microscopio madera fosilizada, comprobando cómo microscópicamente tenía estructuras equivalentes a las de la madera reciente, de manera que aquellas formaciones rocosas misteriosas que parecían madera pero que parecían ser pura piedra, concluyó que en origen habían sido también madera, habían sido también restos orgánicos de vegetales del pasado. Por otro lado, de alguna manera, los trabajos pioneros de alguien como el padre mismo de la anatomía comparada y de la paleontología, que es Georges Cuvier, también contribuyeron notablemente a estos estudios paleobiológicos, ya que Cuvier relacionaba anatomía, función y modo de vida e intentaba inferir este modo de vida a partir de los restos fósiles que encontraba. La forma de una mandíbula es fácil que te imagines que pueda aportar información sobre su dieta, dependiendo de cómo sean de puntiagudos los dientes. Pero Cuvier llegó a hacer esta correlación incluso con huesos de las extremidades o de la columna vertebral, y es que era muy buen anatomista. Y es que toda la anatomía de un organismo hoy en día sabemos que es reflejo de su historia evolutiva, pero al menos Cuvier lo que señalaba entonces es que reflejaba su modo de vida. Esta relación entre forma y función acabaría convirtiéndose en el pilar fundamental de los estudios paleobiológicos, siendo una de las bases fundamentales de la paleobiología. Gracias a ellos intentó ir reconstruyendo el aspecto o la forma de vida de muchos seres vivos del pasado, siempre partiendo de su anatomía, ya fuesen plantas, vertebrados o invertebrados. Y aunque todavía faltaba mucho tiempo para que empezara a hablarse de manera general de evolución o de disciplinas como la biomecánica o la paleoecología, ya empezó en aquel momento a usarse el registro fósil y los fósiles de estos organismos para comprender cómo habían sido estos seres vivos cuando estaban vivos, cuando formaban parte de ecosistemas funcionales reales. A principios del siglo XX, algunos paleontólogos empezaron a ir un poquito más lejos, como fue el caso del excéntrico Ferenc Noccha. Y es que Noccha fue uno de los primeros en aplicar ideas paleobiológicas a la investigación de los dinosaurios, y incluso yendo más allá de cuál sería su aspecto. No solo interpretó posturas y modos de locomoción a partir de los huesos, llegó incluso a plantear hipótesis acerca de su metabolismo, acerca de sus relaciones evolutivas o incluso acerca de su comportamiento. Sus trabajos sobre los dinosaurios de Jateg, de Transilvania, fueron realmente impresionantes y siguen siendo muy importantes a día de hoy. Al estudiar aquellas faunas, llegó a la conclusión de que eran faunas insulares, ya que observó que algunos de ellos parecían ser más pequeños que algunos de los representantes habituales de sus linajes, señalando que podían ser más pequeños debido a un fenómeno que se conoce en paleoecología o en ecología en general como el fenómeno del enanismo insular. Esto fue una interpretación realmente interesante y muy avanzada a su tiempo, muy moderna para estar hablando de comienzos del siglo XX. También llegó a estudiar la microanatomía de los huesos de dinosaurio al microscopio, realizando algunos de los primeros acercamientos a la disciplina, que hoy en día está muy extendida,
y a la que nos referimos como la paleohistología, el estudio de los tejidos óseos de seres vivos extintos que conocemos solo del registro fósil para tratar de extraer información acerca de su modo de vida, su crecimiento o su metabolismo. Este estudio microscópico de los huesos fósiles, esta paleohistología, acabará siendo un pilar fundamental de los estudios paleobiológicos del siglo XX y XXI. Y a principios del siglo XX, esos primeros pasitos ya los estaba dando Nopcha. Bien, a lo largo del resto del siglo XX, cada vez más investigadores siguieron derribando las barreras entre disciplinas. Empezaron a abundar mucho más los estudios paleontológicos que rozaban la biología pura, estudios paleobiológicos que trataban de responder cómo eran los seres vivos del pasado utilizando metodologías cada vez más variadas. La interdisciplinaridad dejó de ser una rareza y se empezó a convertir en una norma poco a poco. Se compararon comportamientos actuales con restos fósiles, se midieron relaciones entre huellas, zancadas, longitudes de extremidades en animales actuales y en fósiles para tratar de extraer correlaciones con, por ejemplo, la velocidad que podían haber alcanzado algunos animales de los que solo tenemos huellas. Se empezaron incluso a hacer modelos matemáticos o a representar mediante ecuaciones algunos aspectos biológicos para luego ser aplicados a la biología de organismos extintos, o por ejemplo se empezaron a hacer estudios de las cavidades craneales, de las cavidades cerebrales de los cráneos de animales extintos y comparándose con los cerebros de los animales actuales, para empezar a comprender mejor sus habilidades sensoriales o su posible inteligencia. Poco a poco, los fósiles dejaron de verse simplemente como restos anatómicos que clasificar y comenzaron a explotarse mucho más científicamente, cada vez más siendo interpretados como los organismos que un día fueron, formando parte de ecosistemas complejos e incluso tratando de extraer de esos fósiles toda la información posible acerca de su biología. Pero si queréis, sobre el auge de esta paleobiología en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, podemos hablar largo y tendido otro día, porque ahí sí que hay muchísimo de lo que hablar. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Como siempre, os recuerdo, si no queréis perderos ningún detalle de lo que estamos preparando, recordad, primero, suscribiros al canal, si es que todavía no lo estabais hasta ahora. Segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Os invitamos también a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y también a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web, ya que allí podréis encontrar toda la actualidad, tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.